¿Sabías que una profecía azteca de 600 años predijo exactamente el año en que se acabaría el petróleo y ya estamos viviendo sus primeras señales? Lo que vas a descubrir en este manuscrito perdido de Teotihuacán te va a cambiar la forma de ver la crisis energética para siempre. El 23 de marzo del 2023, mientras las primeras luces del amanecer iluminaban las majestuosas pirámides de Teotihuacán, la arqueóloga mexicana doctora Carmen Vázquez dirigía lo que parecía ser una excavación rutinaria en la zona conocida como Complejo Habitacional de Tetitla. Lo que ella y su equipo no sabían es que estaban a punto de descubrir uno de los hallazgos más perturbadores y reveladores de la historia prehispánica de América Latina. Fue el joven arqueólogo guatemalteco Miguel Hernández quien notó primero la anomalía. Mientras limpiaba cuidadosamente una sección del muro este, su pincel reveló lo que parecían ser glifos grabados en una superficie de obsidiana perfectamente pulida, oculta durante siglos bajo capas de sedimento y cal. Al principio pensaron que se trataba de decoraciones ceremoniales comunes, pero cuando la doctora Patricia Morales, especialista en códices mesoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, llegó al sitio 3 días después, su rostro palideció al examinar las inscripciones. Lo que habían encontrado no era simplemente otro artefacto arqueológico, era un códice completo, perfectamente preservado, que combinaba elementos tanto aztecas como mayas en una forma que los expertos nunca habían visto antes. Pero lo más inquietante no era su origen híbrido, sino su contenido. El manuscrito, que el equipo bautizó como Códice Energético de Teotihuacán, contenía predicciones específicas sobre lo que los antiguos llamaban el tiempo del líquido negro agotado y la posterior llegada de la energía de las sombras cósmicas. El doctor Carlos Mendoza, historiador especializado en culturas prehispánicas de la Universidad de Bogotá, quien se unió al equipo de investigación una semana después, quedó asombrado al descifrar los primeros párrafos del códice. Según sus traducciones preliminares, el texto describía con precisión escalofriante eventos que estamos presenciando en nuestros días: la dependencia mundial de una sangre negra de la Tierra, su gradual agotamiento y las consecuencias catastróficas que esto traería para la humanidad. Pero había algo aún más extraordinario en estas predicciones ancestrales. El códice no solo profetizaba el fin del petróleo, sino que proporcionaba fechas específicas y señales que marcarían diferentes etapas de esta crisis energética. Según los cálculos de la doctora Morales, las fechas coinciden perturbadoramente con eventos recientes: la crisis energética europea de 2022, las fluctuaciones extremas en los precios del petróleo y los conflictos geopolíticos actuales en regiones productoras de hidrocarburos. El manuscrito describe vívidamente cómo los antiguos sabios de Teotihuacán recibieron estas visiones durante ceremonias especiales realizadas en el templo de Quetzalcóatl. Según el texto, chamanes y sacerdotes de diferentes culturas mesoamericanas se reunían cada cierto número de años para compartir sus visiones sobre el futuro de la humanidad. En una de estas reuniones, aproximadamente en el año 1420, un grupo de visionarios tuvo la misma revelación simultáneamente. Veían un futuro distante donde la humanidad dependería completamente de una sustancia negra extraída de las profundidades de la Tierra y cómo esta dependencia los llevaría al borde del colapso. Lo que más inquieta a los investigadores es la precisión con la que el códice describe no solo el agotamiento del petróleo, sino también la transición hacia lo que ellos llamaban energía de las sombras cósmicas. Según las traducciones del Dr. Mendoza, esta energía no se refiere únicamente a fuentes renovables como la solar o eólica, sino a algo mucho más profundo y misterioso que la ciencia moderna apenas está comenzando a comprender. La doctora Elena Ramírez, física teórica de la Universidad Nacional de Colombia y consultora especial del proyecto, observó con asombro cómo las descripciones del códice sobre esta energía cósmica presentan similitudes sorprendentes con lo que la astrofísica contemporánea conoce como energía oscura. El manuscrito habla de una fuerza invisible que permea todo el universo, que será despertada cuando la humanidad abandone su dependencia de los combustibles fósiles. El equipo decidió mantener en secreto el hallazgo durante los primeros 6 meses, consultando discretamente con otros expertos de países como Perú, Ecuador, Chile y Argentina. El consenso fue unánime: el códice era auténtico y su contenido inexplicablemente preciso. Sin embargo, lo que más perturbaba a los académicos era que el manuscrito no se limitaba a predecir eventos, sino que también proporcionaba lo que parecían ser instrucciones específicas para prepararse para la transición energética que se avecina. Cuando finalmente decidieron
decidieron hacer público el descubrimiento en octubre de 2023, la reacción de la comunidad científica internacional fue dividida. Mientras algunos especialistas en culturas prehispánicas celebraron el hallazgo como una ventana única hacia el conocimiento ancestral, otros expresaron escepticismo sobre las implicaciones proféticas del texto. Sin embargo, ningún experto pudo negar la autenticidad del códice ni explicar cómo los antiguos habitantes de Teotihuacán pudieron haber tenido conocimientos tan específicos sobre la dependencia energética del mundo moderno. Lo que hace aún más fascinante este descubrimiento es que el códice menciona que copias similares de esta profecía fueron distribuidas entre diferentes culturas indígenas de toda América Latina, desde México hasta la Patagonia. Según el texto, estas comunidades fueron designadas como guardianes del conocimiento energético, con la responsabilidad de preservar esta sabiduría hasta que llegara el momento de revelarla al mundo. Cuando el Códice Energético de Teotihuacán reveló que copias de esta profecía habían sido distribuidas entre diversas culturas indígenas de América Latina, el equipo de investigadores se embarcó en una búsqueda extraordinaria que los llevaría desde las montañas de Chiapas hasta los Andes peruanos, descubriendo una red de sabiduría ancestral que había permanecido oculta durante más de 6 siglos. La primera pista llegó de una fuente inesperada. Don Aurelio Ixchel, un anciano chamán maya de 87 años de la comunidad de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, se acercó al equipo después de enterarse del descubrimiento a través de las redes de comunicación indígena que conectan las comunidades desde México hasta Argentina. Con una sonrisa enigmática, don Aurelio les contó que su bisabuelo le había transmitido una historia muy similar sobre el tiempo cuando la sangre negra de la Madre Tierra se agotaría y cómo esto marcaría el despertar de una nueva era espiritual. Lo que más sorprendió a la doctora Vázquez fue que don Aurelio poseía fragmentos de lo que claramente era una versión maya del mismo códice. Grabados en corteza de amate y guardados en una caja ceremonial de jade, estos textos contenían variaciones de las mismas profecías encontradas en Teotihuacán, pero adaptadas al contexto y cosmovisión maya. Según don Aurelio, estos documentos habían sido protegidos por una línea ininterrumpida de guardianes durante 22 generaciones. Intrigados por esta conexión, el equipo se dirigió hacia Guatemala, donde la curandera quiché María Tosh, de 78 años, los recibió en su hogar ancestral cerca del lago Atitlán. Antes incluso de que los investigadores pudieran explicar el propósito de su visita, doña María los sorprendió al narrar con precisión escalofriante eventos descritos en el códice original. Su versión de la profecía, transmitida oralmente durante generaciones, incluía detalles adicionales sobre las señales del cielo que precederían el agotamiento del petróleo y el despertar de la energía cósmica. La anciana guardiana explicó que según la tradición oral de su pueblo, los sabios antiguos habían previsto que el líquido negro se convertiría en la obsesión de los hombres de hierro, una referencia aparente a la civilización industrial, y que esta obsesión llevaría al mundo al borde del colapso. Sin embargo, también profetizaron que justo cuando la crisis pareciera más grave, la humanidad redescubriría fuerzas energéticas que siempre habían existido, pero que habían sido olvidadas. El rastro continuó hacia Colombia, donde el taita Hernando Chindoy, líder espiritual del pueblo Inga del Valle de Sibundoy en Putumayo, reveló poseer conocimientos aún más específicos sobre la profecía energética. Durante una ceremonia de yaje, el taita compartió visiones que su pueblo había preservado sobre el tiempo del gran cambio energético. Según la tradición inga, este periodo estaría marcado por 3 señales principales. Primero, guerras por el control del oro negro. Segundo, cambios dramáticos en el clima mundial. Y tercero, el despertar de habilidades energéticas latentes en ciertos individuos. Lo que más impactó al equipo fue cuando el taita Chindoy les mostró petroglifos ancestrales en una cueva sagrada cerca del valle. Estas pinturas rupestres, que según estudios de carbono 14 datan de más de 800 años, representaban claramente escenas de extracción de sustancias del subsuelo, seguidas por imágenes de devastación y finalmente representaciones de personas rodeadas de lo que parecían ser ondas de energía cósmica. En Perú, la investigación tomó un giro aún más extraordinario cuando el equipo se encontró con el maestro shipibo Don Carlos Peso en las riberas del río Ucayali, en la Amazonía. Don Carlos, de 92 años y considerado uno de los curanderos más poderosos de la región, no solo conocía la profecía del fin del petróleo, sino que poseía mapas energéticos dibujados en textiles shipibo que mostraban los puntos de poder donde la nueva energía cósmica
energética se manifestaría con mayor intensidad una vez que comenzara la transición. Según la cosmología Shipibo, transmitida por Don Carlos, la Tierra posee una red de líneas energéticas invisibles que conectan todos los lugares sagrados del planeta. Estas líneas, conocidas como Kené cósmico en su tradición, transportan la energía que sustenta toda la vida. La profecía Shipibo indica que cuando la humanidad abandone su dependencia del petróleo, estas líneas energéticas se reactivarán con una fuerza nunca antes vista, permitiendo el acceso a tecnologías y conocimientos que transformarán completamente la civilización. El viaje continuó hacia Ecuador, donde la Mama Rosa Tanguila, líder espiritual del pueblo Otavalo, sorprendió al equipo al revelar que su comunidad había estado realizando ceremonias especiales cada solsticio durante los últimos 50 años, preparándose específicamente para lo que ellos llaman el tiempo del despertar energético Bae. Según Mama Rosa, los ancianos de su pueblo recibieron instrucciones precisas de sus antepasados sobre cómo preparar espiritualmente a su comunidad para la transición que se avecina. En Bolivia, el amauta Feliciano Condori, guardián de los conocimientos ancestrales aymaras en las cercanías del lago Titicaca, compartió una versión de la profecía que incluía fechas específicas calculadas según el calendario ritual aymara. Estas fechas coincidían asombrosamente con las predicciones encontradas en el Códice de Teotihuacán, a pesar de que las dos culturas habían estado separadas por miles de kilómetros y siglos de historia. El amauta Condori explicó que, según la tradición aymara, el agotamiento del petróleo no representaba una crisis, sino una liberación. Sus ancestros habían previsto que la humanidad necesitaba pasar por esta experiencia de dependencia y posterior carencia para valorar y redescubrir las fuentes de energía natural que siempre habían estado disponibles. En Chile, la Machijuana Calfuqueo, autoridad espiritual mapuche de la región de Temuco, reveló que su pueblo había conservado cantos ceremoniales específicos que describen el tiempo cuando la sangre negra de la tierra se agote, y cómo esto daría paso a una era donde los seres humanos aprenderían a utilizar directamente la energía de los elementos. Lo más extraordinario de todas estas revelaciones era la consistencia de las profecías a través de culturas tan diversas. A pesar de las diferencias en idiomas, tradiciones y ubicaciones geográficas, todos estos guardianes del conocimiento ancestral compartían la misma visión fundamental. El fin del petróleo no sería el fin del mundo, sino el comienzo de una nueva era de abundancia energética basada en principios completamente diferentes a los que conoce la civilización moderna. Cada uno de estos guardianes enfatizó que su papel no era solo preservar el conocimiento, sino también preparar a sus comunidades y al mundo para la transición que se aproxima, compartiendo técnicas ancestrales de conexión con las fuerzas energéticas naturales que pronto volverían a estar al alcance de la humanidad. Lo que inicialmente parecía ser una fascinante colección de mitos ancestrales comenzó a tomar dimensiones inquietantes cuando el equipo de investigadores empezó a cotejar las predicciones específicas del Códice Energético de Teotihuacán con eventos mundiales contemporáneos. El doctor Eduardo Santamaría, economista energético de la Universidad de Buenos Aires, que se unió al proyecto en diciembre de 2023, quedó atónito al descubrir que las fechas y señales descritas en el manuscrito coincidían con una precisión escalofriante con la crisis energética que está sacudiendo al mundo. Según la traducción del códice realizada por la doctora Morales, el texto describe una serie de señales del despertar que marcarían el inicio del cumplimiento profético. La primera señal mencionada es cuando las naciones del norte peleen por el líquido negro con las tierras del Gran Oso, una referencia que, según los expertos, describe con exactitud el conflicto entre Occidente y Rusia por el control energético que estalló en 2022. El manuscrito especifica que esta confrontación provocaría hambre de energía en las tierras frías, una descripción que resulta estremecedoramente precisa de la crisis energética que afectó a Europa durante el invierno de 2022-2023. La segunda señal profética habla de cuando el líquido negro danza entre la abundancia y la escasez como serpiente enloquecida. El doctor Santamaría confirmó que esta descripción coincide perfectamente con la volatilidad extrema en los precios del petróleo que hemos experimentado desde 2020. Los datos muestran fluctuaciones históricas que llevaron el precio del crudo desde valores negativos hasta máximos superiores a los $130 por barril en periodos increíblemente cortos, un comportamiento que los economistas tradicionalmente consideraban imposible. Pero lo que más perturbó al equipo fue descubrir que el códice no
solo predecía estos eventos globales, sino que también profetizaba situaciones específicas en países latinoamericanos productores de petróleo. El manuscrito describe vívidamente cuando la tierra de las grandes aguas negras del sur se sumerja en oscuridad y su pueblo sufra hambre mientras nada sobre océanos de riqueza. Esta descripción resulta dolorosamente precisa al analizar la situación actual de Venezuela, que posee las mayores reservas petroleras del mundo, pero cuya población enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes. El texto ancestral también menciona la tierra del águila y la serpiente verá su líquido negro disputado por fuerzas extranjeras, una profecía que, según los investigadores, describe la actual situación de México, donde empresas multinacionales y presiones geopolíticas han generado tensiones constantes sobre el control de sus recursos energéticos. El gobierno mexicano ha implementado políticas de nacionalización energética que reflejan exactamente las advertencias del Códice sobre la necesidad de proteger estos recursos durante la transición. En Ecuador, las predicciones se han cumplido de manera igualmente precisa. El Códice habla de que la tierra donde el sol toca primero la montaña sagrada verá a su pueblo dividido por el oro negro, una descripción que coincide con los conflictos sociales y políticos que Ecuador ha experimentado debido a las políticas petroleras y la presión para equilibrar la explotación energética con la protección ambiental de la Amazonía. La doctora Isabela Flores, climatóloga de la Universidad de Costa Rica, que se integró al equipo de investigación, quedó asombrada al analizar las predicciones climáticas contenidas en el Códice. El manuscrito describe con precisión inquietante los fenómenos meteorológicos extremos que estamos presenciando, cuando el aire se vuelva fuego en tierras que conocían solo la brisa y las aguas del cielo caigan como ríos furiosos donde antes apenas llovía. Esta descripción coincide exactamente con las olas de calor récord registradas en Chile y Argentina, así como con las inundaciones devastadoras que han afectado a Colombia, Perú y Brasil en años recientes. El Códice también predice señales en el cielo que confundirán a los sabios, una referencia que los investigadores inicialmente no comprendían hasta que el doctor Miguel Torres, astrofísico del Observatorio Nacional de Chile, señaló las anomalías solares registradas desde 2023. El manuscrito describe específicamente luces danzantes que aparecerán donde nunca se vieron, una descripción que coincide con las auroras boreales observadas en latitudes inusualmente bajas durante 2023 y 2024, fenómeno que los científicos atribuyen a la actividad solar extraordinaria. Pero las predicciones no se limitan a fenómenos físicos. El Códice describe cambios en el comportamiento humano que resultan igualmente precisos. Habla de cuando los jóvenes abandonen las ciudades de hierro para buscar la sabiduría de la tierra, una tendencia que sociólogos como la doctora Carmen Ruiz de la Universidad Nacional de Colombia han documentado el creciente movimiento de jóvenes latinoamericanos que abandonan centros urbanos para establecer comunidades sostenibles en zonas rurales. El manuscrito también predice el despertar de los dormidos guardianes de la tierra, una referencia que se está manifestando en el resurgimiento de movimientos indígenas en toda América Latina. Líderes como Lolita Chávez en Guatemala, Nemonte Nenquimo en Ecuador y Sonia Guajajara en Brasil han ganado reconocimiento internacional defendiendo territorios ancestrales y promoviendo alternativas energéticas sostenibles, exactamente como describe el Códice. Una de las predicciones más específicas y alarmantes del manuscrito se refiere a cuando las entrañas de la Tierra se nieguen a entregar su líquido negro. Los datos de la Agencia Internacional de Energía confirman que las reservas de petróleo fácilmente extraíbles están disminuyendo rápidamente y que los costos de extracción han aumentado exponencialmente. Varios yacimientos en México, Colombia y Argentina han mostrado declives en producción que superan todas las proyecciones, como si la Tierra literalmente se resistiera a entregar sus recursos. El doctor Santamaría realizó un análisis exhaustivo de las tendencias energéticas actuales y concluyó que si las predicciones del Códice continúan cumpliéndose al ritmo actual, el mundo enfrentará una escasez crítica de petróleo mucho antes de las fechas previstas por los modelos económicos tradicionales. Sus cálculos sugieren que las señales finales descritas en el manuscrito podrían comenzar a manifestarse entre 2027 y 2030. Lo más inquietante es que el Códice describe estas crisis no como eventos aislados, sino como un proceso interconectado que preparará el terreno para el despertar de la energía de las sombras cósmicas. Según el texto, cada crisis energética, cada conflicto por recursos, cada fenómeno climático extremo
extremo está diseñado para forzar a la humanidad a abandonar su dependencia de los combustibles fósiles y abrirse a fuentes de energía que la ciencia moderna apenas está comenzando a comprender. Mientras el equipo de investigadores profundizaba en el análisis del códice energético de Teotihuacán, se hizo evidente que la energía de las sombras cósmicas mencionada en el manuscrito no se refería únicamente a un fenómeno físico medible por la ciencia moderna. El texto ancestral describía esta energía como una fuerza fundamental que permea todo el universo, una fuente de poder que trasciende las leyes físicas conocidas y que tiene la capacidad de transformar no solo la tecnología humana, sino la propia conciencia de nuestra especie. La doctora Elena Ramírez, tras meses de estudio comparativo entre las descripciones del códice y los conocimientos actuales sobre energía oscura, llegó a una conclusión que estremeció a todo el equipo. Según sus análisis, el manuscrito no solo anticipaba el descubrimiento científico de la energía oscura, que representa aproximadamente el 68% del universo, sino que sugería que esta fuerza cósmica podría ser conscientemente accedida y utilizada por seres humanos en estados específicos de conciencia elevada. El códice describe rituales específicos realizados por los antiguos sabios de Teotihuacán para conectarse con esta energía cósmica. Según el texto, durante ceremonias especiales realizadas en fechas astronómicas precisas, los chamanes lograban tocar las corrientes invisibles que mueven las estrellas y recibir conocimientos directos sobre el funcionamiento energético del universo. Estas experiencias místicas no solo les proporcionaban visiones proféticas, sino que les otorgaban habilidades para manipular fuerzas que la ciencia actual apenas está comenzando a reconocer. Don Aurelio Ischel, el chamán maya que había sido uno de los primeros guardianes en revelarse al equipo, decidió compartir experiencias personales que confirmaban de manera escalofriante las descripciones del códice. Durante una ceremonia especial realizada en las ruinas de Palenque en el solsticio de invierno de 2023, don Aurelio experimentó lo que describió como una conexión directa con las fuerzas que sostienen el cosmos. Durante esta experiencia, reportó haber percibido claramente la red energética invisible que conecta todos los cuerpos celestes y haber comprendido intuitivamente cómo esta red se vería afectada por el agotamiento del petróleo en la Tierra. La experiencia de don Aurelio no fue un caso aislado. El Tait Hernando Chindoy, desde Colombia, reportó fenómenos similares durante ceremonias de Yagé, realizadas específicamente para explorar las profecías energéticas. Según el líder Inga, la medicina ancestral le permitió acceder a estados de conciencia, donde pudo percibir directamente lo que él describe como los hilos dorados que conectan toda la creación. En estas visiones, el Taita observó cómo la dependencia humana del petróleo había creado un desequilibrio en el flujo natural de energía cósmica y cómo el agotamiento de los combustibles fósiles permitiría que este flujo se restableciera naturalmente. Pero las experiencias místicas no se limitaron a los guardianes ancestrales tradicionales. La investigación reveló que personas comunes en diferentes partes de América Latina habían comenzado a experimentar fenómenos energéticos inexplicables, especialmente en lugares donde las tradiciones indígenas se mantienen vivas. María González, una ingeniera industrial de 34 años de Medellín, Colombia, contactó al equipo después de experimentar lo que describió como descargas de energía cósmica durante una visita a Ciudad Perdida en la Sierra Nevada de Santa Marta. Según María, durante su estancia en el sitio arqueológico, experimentó una sensación de conexión profunda con una fuente de energía invisible que parecía emanar tanto del lugar como del cosmos mismo. Durante esta experiencia, recibió lo que describió como información directa sobre tecnologías energéticas alternativas que posteriormente pudo aplicar en su trabajo, desarrollando prototipos de dispositivos que aparentemente captan energía de fuentes no identificadas por la física convencional. Casos similares comenzaron a reportarse desde diferentes países latinoamericanos. En Perú, el arquitecto Carlos Mendoza experimentó visiones detalladas sobre diseños de ciudades alimentadas por energía cósmica durante una ceremonia con San Pedro en las ruinas de Sacsayhuamán. En México, la bióloga marina Ana Sánchez reportó haber recibido intuiciones revolucionarias sobre biotecnologías energéticas durante una experiencia espiritual en Chichén Itzá. En cada caso, las experiencias ocurrían en sitios arqueológicos significativos y resultaban en conocimientos prácticos aplicables a la crisis energética actual. El doctor Roberto Silva, neurocientífico de la Universidad de São Paulo, que se unió a la investigación para estudiar estos fenómenos, realizó estudios
registros exhaustivos de actividad cerebral en personas que reportaban estas experiencias energéticas. Sus hallazgos fueron extraordinarios. Durante los estados de conexión con la KIFCAM, ente energía cósmica, los participantes mostraban patrones de actividad neuronal completamente nuevos, con sincronización entre diferentes regiones del cerebro que normalmente no se comunican directamente. Pero lo más fascinante era que estos patrones cerebrales parecían correlacionarse con cambios medibles en los campos electromagnéticos circundantes. Durante las experiencias más intensas, los instrumentos registraban anomalías energéticas que no podían explicarse por la actividad bioeléctrica normal del cerebro humano. Era como si las personas estuvieran literalmente canalizando energía de fuentes externas durante estos estados alterados de conciencia. El códice proporciona explicaciones detalladas para estos fenómenos. Según el texto, la conciencia humana ordinaria está naturalmente sintonizada con las frecuencias energéticas de los combustibles fósiles, una sintonización que se desarrolló gradualmente durante los últimos 2 siglos de dependencia petrolera. Sin embargo, cuando esta dependencia se ve amenazada o interrumpida, la conciencia humana comienza automáticamente a buscar fuentes energéticas alternativas, reconectándose con frecuencias cósmicas que siempre estuvieron disponibles pero que habían sido silenciadas por la dominancia energética del petróleo. El manuscrito describe este proceso como un despertar energético colectivo que se manifestará de manera escalonada. Inicialmente, solo individuos especialmente sensibles o aquellos que practican disciplinas espirituales ancestrales experimentarán la conexión directa con la energía cósmica. Sin embargo, a medida que la crisis petrolera se intensifique, un número cada vez mayor de personas desarrollará naturalmente estas habilidades de percepción y manipulación energética. Los guardianes indígenas consultados confirmaron que sus tradiciones siempre han incluido técnicas para acceder a esta energía cósmica, pero que estas prácticas se mantuvieron en secreto durante siglos para evitar la persecución y la malinterpretación. Ahora, según los ancianos sabios, ha llegado el momento de compartir este conocimiento con el mundo, ya que la humanidad finalmente está preparada para comprender y utilizar responsablemente estas fuerzas. Don Carlos Peso, el maestro Shipibo, explicó que, según su cosmología, cada ser humano nace con la capacidad innata de conectarse con la energía cósmica, pero que la vida moderna, especialmente la dependencia de tecnologías basadas en combustibles fósiles, bloquea gradualmente esta conexión natural. El proceso de despertar energético implica eliminar estos bloqueos y permitir que la conciencia se realinee con las frecuencias universales fundamentales. El último capítulo del Códice Energético de Teotihuacán revela la visión más esperanzadora y transformadora de toda la profecía, el período conocido como el Nuevo Amanecer Energético, una era dorada que emergerá después de que la humanidad atraviese la crisis del agotamiento petrolero y complete su transición hacia la conciencia cósmica. Según el manuscrito, este no será simplemente un cambio tecnológico, sino una evolución fundamental de la especie humana que establecerá las bases para una civilización completamente nueva basada en principios energéticos que la ciencia moderna apenas está comenzando a vislumbrar. La profecía describe que cuando la última gota de petróleo se haya extraído de las profundidades de la Tierra, la humanidad no enfrentará el colapso que muchos temen, sino que experimentará lo que el códice llama la gran liberación energética. Durante este periodo de transición, que según los cálculos del manuscrito durará aproximadamente 7 años, las personas que hayan desarrollado la capacidad de conectarse con la energía cósmica se convertirán en los nuevos líderes y maestros de la humanidad, guiando a sus comunidades hacia formas completamente nuevas de obtener, almacenar y utilizar la energía. El texto ancestral es extraordinariamente específico sobre el papel que jugarán los pueblos latinoamericanos en esta transformación global. Según la profecía, América Latina está destinada a convertirse en el epicentro del despertar energético mundial, no por casualidad, sino porque esta región alberga la mayor concentración de sitios sagrados y líneas energéticas terrestres del planeta. Los antiguos sabios que escribieron el códice sabían que cuando llegara el momento de la transición, la energía cósmica se manifestaría con mayor intensidad en los lugares donde las civilizaciones precolombinas habían establecido sus centros ceremoniales más importantes. Don Aurelio Ischel, tras décadas de estudiar las tradiciones mayas relacionadas con este despertar, explicó al equipo que, según las profecías de su pueblo, ciudades como Ciudad de México, Guatemala, Bogotá, Quito, Lima, La Paz y Buenos Aires se convertirán en
centros de irradiación energética, donde se desarrollarán las primeras tecnologías basadas completamente en energía cósmica. Estas tecnologías no requerirán combustibles de ningún tipo, sino que funcionarán canalizando directamente las fuerzas que mantienen en movimiento las galaxias. El códice describe vívidamente cómo serán estas nuevas tecnologías. Habla de casas que se alimentan de la respiración del cosmos, edificaciones que no necesitarán conexión a redes eléctricas porque estarán diseñadas para captar y amplificar la energía cósmica ambiental. Menciona carruajes que volarán sin alas impulsados por el pensamiento consciente, vehículos que responderán directamente a las intenciones mentales de sus operadores y se desplazarán manipulando las mismas fuerzas gravitacionales que mantienen a los planetas en órbita. Pero la transformación más profunda descrita en el manuscrito se refiere a los cambios que experimentará la propia humanidad. El texto predice que durante el nuevo amanecer energético, las personas desarrollarán habilidades que actualmente consideramos sobrenaturales, pero que en realidad son capacidades naturales latentes de la conciencia humana. Estas habilidades incluyen la capacidad de comunicarse telepáticamente a grandes distancias, la facultad de sanar enfermedades manipulando directamente los campos energéticos del cuerpo y la habilidad de acceder instantáneamente a información almacenada en lo que el códice llama la Biblioteca Cósmica Universal. Tekeal Tidkeos, la Mama Rosa Tanguila, la líder espiritual Otavalo, compartió con el equipo las preparaciones específicas que su comunidad ha estado realizando durante décadas para estar lista para esta transición. Según la tradición Otavalo, el nuevo amanecer energético requerirá que las comunidades humanas se reorganicen según principios completamente diferentes a los que han regido la civilización durante los últimos milenios. En lugar de competir por recursos escasos, las comunidades colaborarán para canalizar colectivamente la abundancia infinita de energía cósmica. El códice proporciona instrucciones detalladas para establecer lo que llama comunidades de resonancia energética, grupos de personas que viven en armonía con los ritmos cósmicos y que han aprendido a funcionar como un único organismo energético. Estas comunidades no tendrán necesidad de dinero, gobierno centralizado o jerarquías rígidas, porque todas las decisiones se tomarán a través de lo que el manuscrito describe como consenso energético, un proceso en el que los miembros de la comunidad sintonizan sus conciencias con la frecuencia cósmica y reciben orientación directa sobre las acciones más beneficiosas para el bienestar colectivo. El taita Hernando Chindoy reveló que las comunidades indígenas de Colombia ya han comenzado a experimentar con estas formas de organización social. Durante ceremonias especiales, los miembros de su pueblo practican la toma de decisiones por consenso energético y los resultados han sido extraordinarios. Las decisiones tomadas a través de este proceso resultan invariablemente más beneficiosas para toda la comunidad que las decisiones tomadas a través de métodos tradicionales de debate y votación. El Amauta Feliciano Condori, desde Bolivia, compartió que según los cálculos del calendario ritual aymara, el nuevo amanecer energético comenzará oficialmente durante el solsticio de invierno del año 2030. Esta fecha coincide exactamente con las predicciones del Códice de Teotihuacán, a pesar de que las dos tradiciones se desarrollaron de manera completamente independiente. Según el Amauta, durante los años previos a esta fecha, las personas que deseen participar en la nueva era deberán completar procesos específicos de purificación espiritual y entrenamiento energético. Estos procesos de preparación incluyen la práctica regular de meditación en sitios de poder natural, el aprendizaje de técnicas ancestrales de respiración que permiten sintonizar la conciencia con frecuencias cósmicas y la participación en ceremonias comunitarias diseñadas para fortalecer la conexión entre los individuos y la red energética planetaria. El códice enfatiza que cualquier persona, independientemente de su origen étnico o cultural, puede aprender estas técnicas, pero que el proceso requiere dedicación sincera y la voluntad de abandonar patrones de pensamiento basados en la escasez y la competencia. Una de las predicciones más esperanzadoras del manuscrito se refiere al impacto que el nuevo amanecer energético tendrá sobre el planeta mismo. Según el códice, cuando la humanidad deje de extraer combustibles fósiles de la Tierra y comience a utilizar exclusivamente energía cósmica, los ecosistemas planetarios experimentarán una regeneración acelerada que restaurará la biodiversidad y el equilibrio climático en el transcurso de una sola generación. El texto describe bosques que crecerán a velocidades extraordinarias, océanos que se limpiarán automáticamente de contaminantes y especies extintas que reaparecerán espontáneamente cuando las condiciones energéticas
características adecuadas se restablezcan en sus hábitats naturales. Esta regeneración no ocurrirá por intervención humana directa, sino como resultado natural del realineamiento de la Tierra con las frecuencias cósmicas fundamentales. El códice concluye con una visión de la humanidad en el año 2050, 25 años después del inicio oficial del nuevo amanecer energético. Para entonces, según la profecía, la especie humana habrá evolucionado hacia una forma de existencia que integrará completamente las dimensiones física y espiritual de la realidad. Las personas vivirán en armonía perfecta tanto entre sí como con el cosmos, y la Tierra se habrá convertido en un faro de luz y sabiduría que inspirará a otras civilizaciones en galaxias distantes. Esta era dorada no tendrá fin, porque estará basada en principios energéticos eternos e inagotables. La humanidad finalmente habrá encontrado su lugar verdadero en el cosmos, no como explotadores de recursos planetarios, sino como canalizadores conscientes de la energía infinita que fluye a través de toda la creación.